nombre es Ezequiel Torres. Tengo 17 años y crecí en un rancho que se extiende más allá de lo que alcanza la vista, rodeado de tierras secas y árboles torcidos que parecen murmurar secretos al viento. Nuestra casa es vieja, de adobe, con techos de madera que crujen cada vez que el viento sopla fuerte. Siempre digo que está tan vieja como la abuela Lupe, pero obviamente nunca se lo diría en la cara, porque esa señora es como el rancho, dura, resistente y llena de historias que nadie pidió escuchar. Somos una familia sencilla, de esas que se levantan antes que el sol y terminan el día con las manos llenas de tierra. Mi mamá, Rosa, es el verdadero motor de esta casa. Fuerte, mandona y con un carácter que podría doblegar hasta al toro más terco. Pero también tiene ese lado suave que solo muestra cuando cree que nadie la está viendo, como cuando me deja una tortilla recién hecha sin decir nada, o cuando arregla la muñeca rota de mi hermana Sofía. Mi papá, don Julián, es todo lo contrario. Un hombre de pocas palabras, pero muchas madrugadas. Se despierta antes de que los gallos canten y regresa cuando el cielo ya está pintado de rojo. Siempre con el rostro endurecido por el sol y los años, aunque de vez en cuando la cosecha va bien o cuando Sofía le hace reír con alguna ocurrencia, se le escapa una sonrisa. Sofía tiene 8 años y es el torbellino de esta familia. Tiene el cabello enredado como siempre y una imaginación que no le cabe en la cabeza. Anda correteando por el rancho, diciendo que los árboles le hablan o que las sombras tienen formas raras si las miras fijamente. Mi mamá dice que son tonterías de niña, pero yo, bueno, digamos que he aprendido a no ignorar del todo lo que dice Sofía. Y luego está la abuela Lupe. La abuela ha vivido en este rancho desde que era una niña. Tiene las manos ásperas por los años de trabajo, pero siempre huele a lavanda, como si quisiera disimular el peso de sus recuerdos. A diferencia de mamá, la abuela sí cree en esas cosas que muchos llaman supersticiones. Siempre dice que la tierra tiene memoria, que las cosas que pasan aquí nunca se olvidan, y que si te quedas lo suficiente en un lugar, las historias te encuentran. Yo antes pensaba que eso eran solo cuentos de vieja, pero con el tiempo, algunas cosas empezaron a hacerme dudar. Desde que tengo memoria, las noches en el rancho siempre han sido distintas. Hay un silencio que no es normal. No el tipo de tranquilidad que te da paz, sino un silencio denso, como si algo estuviera agazapado, esperando. Mi papá dice que es solo la distancia de la civilización. La abuela, en cambio, asegura que hay cosas que viven entre el viento y la tierra, y que uno debería aprender a escuchar antes de que esas cosas decidan hablar primero. Así es como éramos, una familia como cualquier otra, trabajando, riendo, peleando, y a veces sintiendo que algo no encajaba del todo en este rincón del mundo. La vida en el rancho tiene sus días tranquilos, y luego están esos días en los que todo cambia. Era temprano, el sol apenas empezaba a salir, y el aire frío cortaba la piel. Mi papá, don Julián, ya estaba trabajando cerca de la jaula de las ovejas. Yo lo veía a lo lejos, moviendo herramientas y revisando las cercas como solía hacer todas las mañanas. Pero de repente, el silencio del amanecer se rompió con un gruñido fuerte, grave, que parecía venir de todas partes a la vez. Corrí hacia donde estaba mi papá, pensando que tal vez algún perro salvaje se había metido al corral. Pero no era un perro. Eran lobos. Una manada de al menos 5, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Se movían rápido, rodeando la jaula mientras las ovejas balaban de puro pánico. ¡Fuera! ¡Lárguense!, gritó mi papá, levantando un palo grueso del suelo. Agitó el palo con fuerza, golpeando el aire, pero los lobos no se movieron. Sus gruñidos se hicieron más fuertes, y las ovejas empezaron a chocar unas contra otras, buscando cualquier rincón donde esconderse. Entonces lo vi, uno de los lobos, el más grande, saltó hacia una oveja que había quedado rezagada cerca de la cerca. El animal chilló con desesperación, pero el lobo ya lo había atrapado del cuello. Mi papá intentó acercarse, pero los otros lobos se interpusieron, enseñándole los dientes. Parecían coordinados, como si supieran exactamente qué hacer para mantenerlo alejado. ¡Malditos!, gritó mi papá, pero no podía hacer nada. La oveja dejó de luchar en cuestión de segundos. El lobo la arrastró hacia el monte, y los demás lo siguieron, desapareciendo entre los árboles como sombras veloces.
Todo quedó en silencio, salvo por el sonido de las ovejas que todavía temblaban en el corral. Mi papá se quedó quieto, con el palo en la mano y la mandíbula apretada. Nunca lo había visto tan frustrado. Esa imagen se quedó grabada en mi cabeza, mi papá, fuerte como siempre, parado ahí sin poder hacer nada mientras los lobos se llevaban lo que era nuestro. Esa tarde, mientras reparábamos la cerca del corral, soltó lo que llevaba pensando desde la mañana. Voy a comprar un burro. Lo miré confundido. ¿Un burro? ¿Para qué? Son buenos para espantar lobos, dijo, como si fuera la respuesta más lógica del mundo. No le creí al principio, pero resulta que tenía razón. Los burros, por más torpes que parezcan, tienen un odio natural hacia los lobos. Si se sienten amenazados, patean con una fuerza brutal y muerden sin dudarlo. Mi papá había escuchado a otros rancheros decir que tener un burro cerca de las ovejas era casi tan efectivo como un perro guardián. Unos días después, fuimos al pueblo a buscar uno. El mercado de animales estaba lleno de gente hablando y regateando, pero mi papá iba directo a lo que quería. Encontró un burro gris, con orejas enormes y una actitud desafiante. Se notaba que no iba a ser fácil de manejar, pero papá pareció satisfecho. Este servirá, dijo, mientras le daba una palmada en el lomo. Cuando regresamos al rancho, soltamos al burro cerca del corral. Al principio, solo caminaba de un lado a otro, olfateando el aire, pero algo en su actitud era diferente. No era como las ovejas, que corrían al primer ruido. El burro se plantaba firme, como diciendo aquí nadie me toca. Esa noche, por primera vez en días, el rancho pareció estar en calma. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Parecía que la presencia del burro había marcado una diferencia inmediata. Se movía cerca de la jaula de las ovejas, siempre atento, con las orejas erguidas y la mirada fija en el monte. Las ovejas, que al principio le tenían miedo, se fueron acostumbrando a su presencia. Yo incluso me empecé a relajar, pensando que quizá los lobos ya no volverían. Pero, claro, la tranquilidad en el rancho nunca dura para siempre. Una noche, mientras el cielo estaba completamente negro y el aire frío cortaba la piel, volvieron. Estábamos cenando en la cocina cuando lo escuché, el mismo gruñido grave que semanas atrás había anunciado el desastre. El sonido de ramas rompiéndose y ovejas balando me heló la sangre. Mi papá se levantó de golpe, agarrando la vieja escopeta que siempre tenía apoyada contra la pared. «Quédate aquí», le dijo a mamá, pero yo ya estaba detrás de él. Corrimos hacia el corral, y ahí estaban, los lobos, moviéndose entre las sombras, con esos ojos brillantes que reflejaban la luz de la luna. Las ovejas se agrupaban en una esquina, aterradas, pero esta vez no estaban solas. El burro estaba plantado frente a los lobos, con las orejas hacia atrás y los músculos tensos. Parecía una estatua lista para explotar. Uno de los lobos dio un paso adelante, confiado, pero antes de que pudiera hacer nada, el burro soltó una patada que resonó como un trueno. El lobo salió volando y cayó al suelo con un gemido, pero el burro no terminó ahí. Se lanzó contra los otros lobos, mordiendo y pateando con una furia que no había visto en ningún otro animal. Un segundo lobo intentó rodearlo, pero el burro giró rápidamente y lo golpeó en el costado con otra patada brutal. Los lobos, que al principio parecían invencibles, ahora estaban desorientados. Uno de ellos intentó huir, pero el burro lo persiguió unos metros, lanzando un bramido que hizo eco en el monte. Mi papá y yo nos quedamos paralizados, sin poder creer lo que estábamos viendo. El burro había hecho lo que ni siquiera la escopeta de papá podría haber logrado, espantar a toda la manada de lobos. Cuando el último de ellos desapareció entre los árboles, el burro regresó al corral, respirando pesado pero erguido, como si nada hubiera pasado. Las ovejas, que antes temblaban de miedo, ahora lo miraban con algo que casi parecía respeto. Papá soltó una risa incrédula mientras bajaba la escopeta. «Te dije que un burro era buena inversión», dijo, dándole una palmada en el lomo. Yo no pude hacer más que reír también. Desde esa noche, nadie volvió a dudar del burro. En el rancho, dejó de ser solo un animal de trabajo. Se convirtió en nuestro guardián, el héroe inesperado que nos enseñó que, a veces, el coraje viene de donde menos lo esperas. Los meses pasaron y el burro siguió siendo el mismo, protector, valiente,
pero también dócil cuando no había peligro. Era curioso como las ovejas, que al principio le temían, ahora lo seguían como si fuera el líder del rebaño. Mi papá siempre decía que tenerlo fue la mejor decisión que había tomado en años. Durante el día, el burro caminaba cerca del corral, tranquilo, moviendo las orejas de un lado a otro mientras vigilaba el monte. Parecía que nada podía perturbarlo. Incluso Sofía, mi hermanita de 6 años, se había encariñado con él. A veces le llevaba zanahorias y le contaba historias como si el burro pudiera entender cada palabra. Todo era normal, hasta que una tarde, mientras estábamos sentados en el porche, Sofía soltó algo que nos dejó desconcertados. ¿Sabían que el burro se va al monte en las noches?, dijo, masticando un pedazo de pan dulce. Papá soltó una risita. ¿Y qué va a hacer allá, Sophie? ¿Cazar lobos? No, pero lo vi, insistió, frunciendo el ceño como si no le gustara que no le creyéramos. Se sube hasta la parte más alta, donde las piedras grandes, y mira al cielo. ¿Y qué más?, pregunté con curiosidad, pensando que era una de sus historias inventadas. Se queda quieto por un rato, dijo, con los ojos abiertos como si estuviera recordando cada detalle, pero luego parece que se ríe de algo. Papá dejó de reír y alzó una ceja. ¿Se ríe? Sí, se ve como una sonrisa. Yo no lo escucho porque está lejos, pero con lo poquito que alcanzo a ver, parece que se burla de algo. Mamá le acarició la cabeza, sonriendo con ternura. Ay, hija, tienes mucha imaginación. No es mentira, dijo Sofía, cruzando los brazos. Lo vi varias veces. Yo también me reí, pensando que seguramente había confundido algún movimiento del burro con sus ideas infantiles. Sofía siempre había sido así, una niña soñadora, con una imaginación que a veces no tenía límites. Podía ver aventuras y misterios donde no había más que polvo y piedras. Bueno, tal vez el burro está hablando con las estrellas, le dije para seguirle el juego. Ella me miró seria. No, no hablaba. Solo se reía. Después de ese día, nadie volvió a mencionar el tema. Papá lo descartó como otra ocurrencia de una niña creativa, y yo tampoco le di mayor importancia. Los días siguieron pasando con normalidad. Las noches eran tranquilas, sin señales de lobos, y el burro seguía siendo el guardián incansable del rancho. Parecía que la vida, al menos por un tiempo, había encontrado su equilibrio. Pasaron varios días sin que Sofía mencionara nada raro sobre el burro, así que todos pensamos que su imaginación había vuelto a enfocarse en otras cosas. Seguía jugando cerca del corral, hablando con las ovejas y contándole cuentos al burro como si fuera su mejor amigo. Pero una tarde, mientras ayudaba a papá a reparar una cerca, Sofía se acercó con esa misma expresión seria de la última vez. Volvió a subir al monte, dijo, como si el tema fuera algo cotidiano. Papá, que martillaba unos clavos, ni siquiera levantó la vista. ¿Y qué hizo esta vez?, preguntó con tono burlón. Nada. Solo miró al cielo y luego se acostó ahí, como si se fuera a dormir, respondió Sofía, frunciendo el ceño. Me aburrí y mejor me fui a dormir yo también. ¿Y luego?, le pregunté, divertido. Cuando desperté, ya estaba aquí en el corral, como si nada. Yo solté una risa suave. Papá negó con la cabeza, murmurando algo sobre la imaginación de los niños. Nadie le creyó, claro. Sofía era buena para inventar historias, y aquello del burro subiendo al monte cada noche sonaba como otra de sus fantasías. Días después, mamá y la abuela tuvieron que ir al pueblo a comprar provisiones. Era algo que hacían cada tanto, pero esta vez la salida se sintió distinta. El aire estaba pesado, y hasta las ovejas parecían nerviosas. Regresamos antes del anochecer, dijo mamá antes de subirse al viejo camión con la abuela. Yo me quedé ayudando a papá en el rancho mientras Sofía jugaba cerca del corral. La tarde pasó lenta, y cuando el sol empezó a ocultarse, vi el camión regresar por el camino polvoriento. Pero algo no estaba bien. Mamá y la abuela bajaron con las manos vacías, el rostro cubierto de hollín y los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó papá, dejando caer la herramienta que tenía en la mano. El pueblo, empezó a decir mamá, pero la voz se le quebró. Todo se incendió. La abuela, que siempre era firme y tranquila,
tenía la mirada perdida. La tienda grande, el mercado, hasta la panadería. Todo quemado, añadió en voz baja. Papá abrió los ojos con incredulidad. ¿Y cómo fue? Dicen que una chispa en la ferretería se salió de control, explicó mamá. Se prendieron cajas de madera y el fuego se extendió rápido. Nadie pudo hacer nada. El olor a humo todavía estaba en su ropa. Mamá intentó limpiar el hollín de sus manos mientras nos contaba cómo las llamas habían devorado mercancías, herramientas, comida. Los comerciantes lo habían perdido casi todo. No pudimos comprar nada, dijo con un suspiro. Regresamos con las manos vacías. Papá apretó los dientes, pero no dijo nada. Sabía que no era culpa de ellas. El rancho tendría que arreglárselas con lo poco que quedaba. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, el aire estaba cargado de preocupación. Sofía, como siempre, no podía quedarse callada. El burro se va a subir al monte otra vez, ya van a ver, dijo con naturalidad. Papá solo resopló, sin ánimos para seguirle el juego. Nadie le creyó, claro. ¿Cómo iba alguien a creer que un burro subía al monte cada noche para mirar al cielo y dormirse bajo las estrellas? Pero en el rancho, cuando todo parecía normal, las cosas siempre estaban a punto de cambiar. Todos estábamos abatidos por lo que había pasado en el pueblo. La cocina, que solía ser el lugar donde se escuchaban risas y conversaciones alegres, ahora solo guardaba el eco de nuestras preocupaciones. Las llamas se habían llevado las provisiones, y el humo había dejado una nube negra sobre la memoria de ese día. Duramos ahí, sentados alrededor de la mesa, como 2 horas hablando de lo que deberíamos hacer. Papá decía que había que ajustar las comidas para rendir lo poco que teníamos. Mamá sugería pedir ayuda a algún vecino, aunque todos estaban en la misma situación. La abuela, con su rostro marcado por el tiempo y ahora también por la tristeza, apenas hablaba. Finalmente, agotada, se levantó con un suspiro profundo. Voy a tomar aire, dijo, caminando hacia la puerta. El aire de la noche era fresco, y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parpadeaban sobre el monte cercano. No había viento, solo el susurro lejano de los grillos. De repente, la abuela nos llamó desde afuera. «Julia», gritó, con una mezcla de sorpresa y desconcierto en la voz. «Ven a ver esto». Papá se levantó de inmediato, frunciendo el ceño. «¿Qué pasó ahora?», murmuró mientras salía. Yo me quedé sentado, pero al escuchar el tono serio de la abuela, me invadió la curiosidad. Mamá también salió detrás de papá, dejando la conversación inconclusa. Desde la puerta vi como la abuela, señalando hacia el monte, susurró algo que no alcancé a escuchar. Papá, con los ojos entrecerrados, intentaba enfocar la vista en la cima. «¿Qué demonios?», dijo en voz baja. Mamá, que no solía alterarse fácilmente, también se quedó pasmada. «¿Es en serio?», preguntó incrédula. No aguanté más y me levanté para ver qué era lo que tanto los desconcertaba. Me acerqué a ellos, y entonces lo vi. Allá en lo alto del monte, justo en la cumbre, estaba el burro. Acostado tranquilamente, con las patas dobladas bajo su cuerpo, mirando hacia el cielo estrellado como si estuviera contemplando algo que nosotros no podíamos ver. El desconcierto era palpable. «¿Cómo llegó hasta allá?», preguntó papá, más para sí mismo que para nosotros. «No tiene sentido», añadió mamá, negando con la cabeza. «Esa subida es empinada, llena de piedras, ¿y fue solo?». Yo no podía dejar de mirar. El burro no parecía alterado, ni nervioso. Estaba ahí, quieto, como si ese fuera su lugar natural. Por un instante, casi parecía que formaba parte del paisaje, como una figura pintada en el monte bajo la luz de la luna. «¿Seguro no lo dejaron salir del corral?», preguntó papá, aún incrédulo. «Estaba aquí hace unas horas», respondí, todavía tratando de entender lo que veía. «¿No se pudo haber ido sin que nos diéramos cuenta, o sí?». El silencio se apoderó del ambiente. Nadie tenía una explicación lógica. La abuela cruzó los brazos, mirando con una mezcla de admiración y desconcierto. «Siempre supe que ese burro era especial», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Papá negó con la cabeza, aún sin poder creerlo. «Esto no tiene ningún sentido». Esa noche,
aunque regresamos a la cocina, nadie volvió a hablar de planes ni de lo ocurrido en el pueblo. Lo único que teníamos en la cabeza era la imagen del burro, en lo alto del monte, mirando las estrellas como si supiera algo que nosotros no. Esa noche, cuando regresamos a la cocina, nadie dijo nada, pero todos teníamos la misma pregunta dando vueltas en la cabeza: ¿cómo demonios había llegado el burro hasta el monte? Sofía, con una sonrisita triunfante, se cruzó de brazos. Se los dije, dijo con orgullo. Siempre vaya en la noche, pero ustedes nunca me creyeron. Papá resopló, todavía incrédulo. No puede ser nuestro burro. Debe ser otro, dijo, aunque no sonaba muy convencido. Pues si quieres, ve a revisarlo tú mismo, le respondió Sofía, con ese tono de niña que sabe que tiene razón. Mamá y la abuela estaban igual de desconcertadas, así que decidimos salir al corral para verificar si el burro seguía ahí, como debía estar. Llevamos una linterna que apenas iluminaba el camino polvoriento. Cuando llegamos al corral, papá abrió la puerta de madera lentamente. ¿Dónde está?, preguntó, apuntando con la linterna hacia el espacio vacío. Ahí estaban las ovejas, acomodadas en grupo, dormidas tranquilamente. Pero el burro no estaba. Te lo dije, insistió Sofía. Papá murmuró algo entre dientes, pero no se rindió. Vamos a revisar bien, dijo, como si aún pudiera haber una explicación lógica. Revisamos cada rincón, pero no había rastro del burro. Solo quedaba una verdad: el burro que estaba en la cima del monte era, sin duda, el nuestro. Papá apagó la linterna y se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar el desconcierto. Esto no tiene sentido, murmuró. Ningún animal hace eso. Mamá tampoco sabía qué pensar. Debe haber alguna razón, ¿o no?, dijo, más para sí misma que para nosotros. Yo tampoco sabía qué pensar. Habíamos visto cosas raras en el rancho antes, pero esto superaba cualquier anécdota que se pudiera contar en una reunión familiar. Pasó una semana después de aquel desastre en el pueblo. Para nuestra sorpresa, el gobierno y algunas comunidades vecinas comenzaron a enviar ayuda. Llegaron camiones con provisiones, materiales para reconstruir lo que se había perdido, y hasta ropa para quienes lo habían perdido todo. No lo puedo creer, dijo mamá un día, mientras descargábamos cajas. Pensé que íbamos a estar meses sin nada. El rancho, poco a poco, volvió a la normalidad. Las comidas dejaron de ser racionadas, el trabajo en el campo se retomó con más ánimo, y hasta la abuela recuperó su habitual serenidad. Sin embargo, había algo que seguía sin resolverse: el burro. Cada noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, Sofía se asomaba a la ventana del cuarto y decía lo mismo. Ahí va otra vez. Yo miraba hacia el monte, y ahí estaba, siempre en la cima, mirando el cielo con esa calma desconcertante. ¿Qué hacemos con eso?, pregunté un día a papá, que se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Nada. Mientras haga su trabajo aquí, puede mirar todas las estrellas que quiera. La vida había vuelto a la normalidad, pero yo seguía sin saber qué pensar sobre ese burro. Había algo en el que no encajaba, algo que nadie podía explicar. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, cada vez que lo veía allá en el monte, una parte de mí se preguntaba, ¿qué estaba mirando exactamente? Los días pasaron, y aunque el burro seguía subiendo al monte cada noche, ya nadie decía mucho al respecto. Parecía que nos habíamos resignado a esa extraña rutina. Yo lo veía desde la ventana de la cocina, siempre en la misma posición, con la cabeza alzada hacia el cielo, como si esperara algo que nadie más podía ver. Una noche, mientras terminábamos la cena, papá se levantó de golpe y señaló hacia el monte. Ahí está otra vez, dijo en voz baja. Todos salimos al patio para mirar. El burro estaba allí, como siempre, pero esta vez algo era diferente. Parecía que el aire alrededor del monte se movía, como si hubiera calor saliendo del suelo, aunque hacía frío. No dijimos nada, pero la incomodidad era palpable. 2 días después, llegaron noticias inquietantes. Don Eusebio, un vecino que vivía a unos kilómetros del rancho, vino a contarnos algo que nos dejó helados. Vi unas luces en el cielo anoche, dijo con la voz temblorosa. Eran como fuegos que se movían rápido, pero sin hacer ruido. Lo peor vino después. ¿Y luego qué?, preguntó papá.
Desapareció un hombre del pueblo. Julián Gómez. Salió a buscar unas herramientas y nunca volvió. Nadie lo ha visto desde entonces. Nos miramos sin saber qué decir. El miedo comenzaba a instalarse en nuestros corazones, pero intentamos mantener la calma. Sin embargo, los días siguientes fueron peores. Otras personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Una señora que iba camino al mercado, un joven que cuidaba vacas en los pastizales. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos estaban aterrados. El pueblo, antes tranquilo, se convirtió en un lugar de rezos desesperados. Las familias se reunían en las capillas y encendían veladoras. Se hablaba de brujas, de maldiciones, de fuerzas malignas que habían venido a reclamar el lugar. Tenemos que protegernos, decían los ancianos. Esto no es cosa de Dios. Pero ningún rezo, ninguna plegaria, cambió lo que estaba pasando. Las desapariciones continuaron. El miedo creció tanto que muchas familias decidieron irse del pueblo. Las casas quedaron vacías, las calles desiertas. El sonido de los animales del campo se fue apagando poco a poco. Un día, llegaron rumores de que las autoridades más cercanas habían sido abatidas por fuerzas extrañas, como decía la gente en susurros. No hubo detalles claros, solo miedo y especulaciones. La noche que lo supimos, papá y yo revisamos el corral. Las ovejas estaban inquietas, moviéndose nerviosas en sus encierros. El burro, sin embargo, no estaba. ¿Dónde se metió ahora?, preguntó papá, frustrado. Salimos con linternas hacia el monte, pero esta vez no vimos nada. Ni siquiera su silueta en la cima. Parecía que se lo había tragado la tierra. Los días pasaron, y el burro nunca volvió. Nadie supo a dónde había ido, ni por qué había desaparecido justo cuando el pueblo estaba al borde del colapso. Los años han pasado desde entonces, pero todavía recuerdo esos días llenos de misterio y terror. El pueblo nunca se recuperó. Quedó vacío, como si algo invisible lo hubiera reclamado para siempre. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo imaginar al burro allá en la cumbre del monte, mirando al cielo con esa calma desconcertante. Y me pregunto, ¿qué fue lo que vio realmente? ¿Qué sabía él que nosotros no supimos? Lo cierto es que nadie jamás volvió a saber qué pasó. Y tal vez es mejor así. Si esta historia fue de su agrado, les pido con el corazón en la mano que le den pulgar arriba y se suscriban a este canal para que no se pierdan nada como esto. Sin más que decir, pórtense bien.